Bien, estudiantes, ahora vamos a continuar con el video anterior. Para ello vamos a resolver el ejercicio número 5 de nuestro libro. Dice, dibuja dos ángulos consecutivos A o B y B o C. ¿Qué son ángulos consecutivos? Son ángulos que están uno a continuación del otro, que en este caso deben tener un lado en común. En este caso el lado en común será el lado OB. Y además me dice que cuyas medidas sean 30 grados y 45 grados respectivamente. ¿Qué significa? Que la medida del primer ángulo A o B debe ser 30 grados y que la medida del segundo ángulo B o C debe ser 45 grados. Para ello tenemos que usar el transportador. Vamos a resolverlo a continuación. Bien, estudiantes, para ello vamos a fijar en primer lugar uno de los lados con el cual vamos a empezar. En este caso voy a trazar el segmento OA. Bien, estudiantes, una vez trazado este primer segmento, este va a ser el punto de partida para poder medir el ángulo A o B, que debe ser de 30 grados. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro transportador, como les expliqué, fijando el centro en el vértice O y alineando el 0 con respecto al segmento OA. Entonces ahí está alineado con el 0 y el vértice en el centro del transportador. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a medir el ángulo en sentido antihorario, empezando del 0. 10, 20, 30 y ahí vamos a colocar una marquita con su lápiz. Lo hacen en este momento. A esa marca que tú has colocado en tu libro, a ese puntito le vas a llamar B. ¿Y qué vas a hacer a continuación? Con tu regla vas a trazar y vas a unir el punto O con el punto B. Y ahí hemos formado el ángulo AOB que mide 30 grados. Verifiquemos ello a continuación. Como tú aprecias ahí está el ángulo AOB y como ves mide 30 grados. Pero todavía me falta trazar el ángulo BOC, que debe ser consecutivo al ángulo AOB. Entonces, para que sean consecutivos deben tener un lado en común. En este caso, el lado en común tendrá que ser el lado OB. Y al medir el ángulo BOC, esta medida tiene que ser 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Agarra tu transportador, posicionas tu transportador ubicando el centro en el punto O y alineas el 0 con el segmento OB, de esta manera. Una vez que todo esté bien ordenado, el punto O en el centro y el segmento OB sobre el 0, vamos a medir 45 grados de esta manera, en sentido antihorario, utilizando las medidas de abajo: 10, 20, 30, 40, y como 45 está entre 40 y 50, tienes que estar a esta altura de esta rayita que está un poquito más grandecita. Ahí va a ser 45. ¿Qué vas a hacer con tu lápiz? Marca un punto ahí. Y ese punto que has marcado es el punto C. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Agarras tu regla y vas a unir el punto O con el punto C. Entonces ahí hemos formado el ángulo BOC que mide 45 grados. Y como tú ves, acá tenemos los ángulos consecutivos AOB y el ángulo BOC. Uno que mide 30 grados y el otro 45 grados. Bien, estudiantes, para resolver este ejercicio, que es muy similar al número 5, te piden que uses el transportador y dibuja dos ángulos consecutivos, AOB y BOC, cuyas medidas sean 60 grados y 75 grados respectivamente. Ya sabemos que son ángulos consecutivos, son ángulos que están uno a continuación del otro y que tienen uno de los lados en común. Y cuando te diga
que las medidas son 60 grados y 75 grados respectivamente, significa que la medida del ángulo AOB debe ser 60 grados y BOC 75 grados. Vamos a trabajar conmigo. Bien, estudiantes, en primer lugar tenemos que fijar un lado. En este caso vas a agarrar tu regla y vas a trazar el segmento OA. Pones como punto de referencia O y el punto A y trazas un segmento. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, ahora sí vamos a formar el primer ángulo, el ángulo AOB, que mide 60 grados. Para ello, el mismo trabajo. Agarramos nuestro transportador, centramos nuestro transportador en el vértice O y alineamos el valor del 0 con respecto al segmento OA. Y giramos así. Observen, tienes que alinearlo bien. Una vez que esté alineado, ya está listo para medir. Como el ángulo AOB tiene que medir 60 grados, medimos en sentido antihorario, empezando el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. A esta altura colocas una marquita con tu lápiz. Hazlo ahora. Y a esa marquita le vas a llamar B para formar el ángulo AOB. Vas a agarrar tu regla y vas a unir el vértice O con el punto B. Y ahí hemos formado el ángulo AOB que mide 60 grados. Para verificar, volvemos a colocar nuestro transportador y efectivamente el ángulo mide 60 grados. Bien, estudiantes, ahora nos falta trazar el ángulo BOC, cuya medida debe ser 75 grados. Para ello, tomamos como referencia ahora el segmento OB. Agarramos nuestro transportador, colocamos el centro en el vértice O y luego alineamos nuestra regla con el segmento OB, siempre teniendo en cuenta el 0. Giramos un poquito y ahí está. Una vez que está centrado en el vértice O, el centro de nuestro transportador, y alineado el segmento OB con el 0, vamos a medir 75 grados, siempre en sentido antihorario. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 75 está entre 70 y 80 grados. Es decir, está por acá, a la mitad. Agarra tu lápiz y coloca una marquita ahí. Bien, a esa marquita que has colocado, llámale C. Ahora, agarras tu regla y vas a unir el punto O y el punto C. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, entonces el ángulo que has formado es el ángulo BOC y como ya lo has medido, esto mide 75 grados. De esta manera se trabajan tanto el ejercicio 5 como el ejercicio 6. Practícalo en casa. Bien, estudiantes, continuando con el trabajo, ahora vamos a ir a la página 14 de tu libro, en el cual se trabajará el tema de ángulos congruentes. ¿Qué son ángulos congruentes? Vamos a ver la definición. Dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Pueden tener diferente posición o pueden estar ubicados en diferentes lugares, pero para que sean congruentes deben tener igual medida. Veamos este ejemplo que hemos propuesto ahí. Ahí tenemos dos ángulos que están trabajados en diferentes posiciones. Pero para saber si son congruentes o no, tenemos que medir con el transportador. Veamos la medida del ángulo AOB. Acá nos indica 60. Para comprobar eso, si es 60, vamos a medirlo con el transportador. Colocamos el vértice O en el centro del transportador y alineamos con respecto al segmento OA. Y como tú aprecias ahí, el ángulo mide 60 grados. Pero para saber si el ángulo AOB es congruente al ángulo COD, vamos a medir el ángulo COD.
Para ello, este ángulo vamos a medirlo de esta manera. Ubicamos el centro en el vértice D. Recuerda que el transportador se puede mover en diferentes direcciones, ya lo vimos al inicio del primer video. Colocamos el centro en la marquita de nuestro transportador y alineamos nuestro transportador con el 0. Ahí. Listo. Y vamos a medir a partir de este 0 con nuestro transportador. Veamos. Acá mide el ángulo 10, 20, 30, 40, 50 y mide 60 grados. Lo hemos medido en sentido antihorario. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que la medida del ángulo AOB y el ángulo COD, ¿cómo son? Iguales. Bien, estudiantes, en conclusión, decimos que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo CDE porque ambos miden 60 grados. ¿Qué significa eso? Que ambos ángulos son congruentes. Bien, estudiantes, ahora tú en casa tienes que trabajar el ejercicio número 1. Dice que debes determinar los pares de ángulos que sean congruentes. En tu libro hay 6 ángulos. Por lo tanto, tienes que identificar 3 pares de ángulos que sean congruentes. Es decir, 3 pares de ángulos que tengan igual medida. Bien, estudiantes, en el ejercicio número 2 te pide que dibujes 2 ángulos congruentes que sean agudos. Recordemos lo que aprendimos en tercer grado. ¿Qué son ángulos agudos? Dice, un ángulo agudo es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Para que sea agudo debe medir entre 0 y 90 grados. Vamos a ver cómo se trabaja este ejercicio. Bien, estudiantes, yo te voy a pedir en primer lugar que midas un ángulo de 50 grados. Vas a trabajarlo con esa condición. O trazar un ángulo de 50 grados. Para ello, ¿qué necesitas? Trazar, en este caso, un segmento al que le voy a llamar el segmento AB. Hazlo en este momento en tu libro. Una vez trazado este segmento, vas a medir un ángulo de 50 grados. De esta manera, ya sabes cómo medir. Alineas el centro en el vértice B y sobre el segmento BA ubicas el 0. ¿Y qué vas a medir? 50 grados en sentido antihorario. 10, 20, 30, 40, 50 y acá vas a colocar una marquita con tu lápiz. Hazlo ahora. A esa marquita le vas a llamar C. ¿Y qué vas a hacer en este momento? Vas a unir con tu regla el punto B y C. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, ahí tienes el ángulo ABC que mide 50 grados. Y ojo, que está cumpliendo con la condición de que sea agudo, o sea, 50 grados mide entre 0 y 90. Ahora tienes que dibujar otro ángulo que sea congruente, o sea, otro ángulo que mida 50 grados. Vamos a trazarlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a trazar en esta posición, mira según este ángulo, en esta posición arribita, el segmento PQ con tu regla. Trázalo, por favor. Bien, estudiantes, ahora con tu transportador vas a colocar en el punto Q el centro de tu transportador, ahí. Y vas a alinear sobre PQ el valor del 0. Movemos nuestro transportador y debe estar bien alineado. Como para que sea congruente, este ángulo que voy a formar debe medir 50 grados en sentido antihorario. Vamos a medir 50. 10, 20, 30, 40, 50. A esta altura, con tu lápiz, marca un puntito, por favor. A esta altura. A ese punto que has marcado le vas a llamar R. ¿Y qué vas a hacer con tu regla? Vas a unir el punto Q con el punto R. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, ahí hemos formado el ángulo PQR que mide 50 grados. Y como tú ves, estos dos ángulos son congruentes. Bien, estudiantes, ahora nos vamos al ejercicio 3. Te dice que dibujes dos ángulos congruentes que sean obtusos. Recordemos que es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso
es el ángulo que mide entre 90 y 180 grados. Para cuestiones de nuestro ejercicio, nosotros vamos a tomar este ángulo de 120 grados, que es un ángulo obtuso. Vamos a crear el ángulo de 120 grados que está entre 90 y 180. Bien, estudiantes, lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento. Traza el segmento que unan los puntos A y B. Traza un segmento y a los extremos le escribes AB. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, ahora tenemos que ver que vamos a tener que formar el ángulo de 120 grados porque es lo que quiero formar ahora. Vamos a ver, colocamos nuestra regla igual ubicando el centro en el vértice B y sobre ello vamos a alinear el 0 con el segmento AB. Hagámoslo ahora. Alineamos, ubicamos el centro y alineamos con el 0. Ahí está. Y como tú quieres que el ángulo mida 120 grados, trabajamos en sentido antihorario, empezando del 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 grados. Ángulo obtuso. A esta altura, con tu lápiz, coloca una marquita ahí. Hazlo ahora. A ese punto que has colocado le vas a llamar C. Y vas a agarrar tu regla y vas a unir el punto B con el punto C. Hazlo ahora. Bien, estudiantes, acá has formado el ángulo ABC, que mide 120 grados. Ahora, para ti queda como trabajo crear en este lugar un ángulo, por ejemplo, MON, que mida 120 grados. Ese es trabajo para ti. Tienes que trazar, ahora tienes que construir tú en casa un ángulo MON que mida 120 grados para que esos dos ángulos sean congruentes. Bien, estudiantes, de esta manera, para repasar, hemos trabajado los ángulos congruentes. Recordemos que dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Recordemos que un ángulo agudo es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados y un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide entre 90 y 180 grados. Hasta este punto trabaja en tu libro de geometría. Que tengas un buen día. Saludos.